Estamos dedicando unos minutos en este programa para hablar de la salud mental de los políticos, de los gobernantes, que sin duda alguna y a través de la historia hemos visto la capacidad de destrucción que pueden tener los psicópatas, los sociópatas en posiciones de poder. Tenemos casos de estos tiempos, como en Latinoamérica, pues son obviamente Cuba, Nicaragua y Venezuela, pero estamos viendo que en el resto de América Latina están llegando gobernantes con las mismas características. Y vamos a hablar de este tema con Jesús María Alvarado. Él es especialista en Derecho Constitucional y Administrativo, tiene un máster en Derecho Procesal Constitucional y también es un doctorando en Derecho. Jesús María, bienvenido a Razón de Estado. Danos una idea de los efectos sociopolíticos que tienen los sociópatas, los psicópatas, que normalmente son dictadores, autócratas, pero también son gente que llega al poder por la vía democrática y estamos viendo en América Latina algunos de estos destruyendo nuestros países. Gracias por la invitación. Tenemos varios problemas allí. La primera es que tenemos un tejido institucional muy precario en casi toda la América Latina. Entonces, frente a ese tejido institucional casi precario, en unos más, unos menos, tenemos además la cuestión de personas que con vocación de poder, como usted bien mencionó, se aprovechan de esas debilidades institucionales. Esto además reforzado con una cultura política poco democrática en nuestros países que favorece el autoritarismo, en cuyo caso los tres elementos hacen un cóctel terrible, puesto que entonces la cultura autoritaria fomenta a esos autócratas, el tejido institucional favorece la perpetuidad en el poder de aquellos que se quieran quedar allí forever o por siempre, y además de eso, el tejido institucional. Claro, y cuando hablas de poca cultura democrática, tiene que ver con poca participación ciudadana, o sea, la indiferencia del ciudadano, su lejanía con la política, permite que se abran estos espacios para los locos en el poder. La participación ciudadana, Dionisio, es fundamental. No se puede tener una sociedad democrática sin que las personas participen políticamente. La participación política permite que las personas puedan dialogar, permite que las personas puedan controlar el poder, permite que las personas se hagan suya lo que es el sistema político democrático. Una sociedad apática también favorece los autoritarismos que usted mencionaba al inicio. Ya. Jesús María, la psicología del ser humano, del ciudadano, en las dictaduras, en vez de enfrentarlas y hacer lo que haya que hacer para recuperar su libertad y sus derechos, hemos visto a través de la historia con más frecuencia de que los ciudadanos votan con los pies. Tú eres venezolano, al final te tuviste que ir al exilio por persecución, amenazas y demás. Háblanos un poco de la experiencia del pueblo venezolano que ha tenido que enfrentar ya más de 20 años de sociópatas, de psicópatas, de criminales enfermos de la cabeza en el poder. Bueno, teníamos, Dionisio, en Venezuela era un sistema político democrático consolidado hace más de 30 años. Hoy en día cualquier joven que escucha eso se ruboriza, pero eso es así. Tenemos un sistema democrático consolidado con muchos defectos. Producto de que los actores políticos en democracia no hicieron los cambios que el país ameritaba, entramos en un laberinto del cual no hemos salido. Casualmente es lo que usted mencionaba al inicio. La gente, en lugar de participar políticamente y propagar los cambios, le entregó un cheque en blanco al autoritarismo. El autoritarismo acabó con la precaria institucionalidad y en su momento la comunidad internacional pensaba que esto era una experiencia democrática. Es solo hasta el año 2017 cuando empieza la comunidad internacional a tomar en cuenta que la situación de Venezuela no solamente era un autoritarismo, es una autocracia, es una dictadura, es un totalitarismo, sino además los efectos del autoritarismo en sí, tanto en lo social, lo económico y lo cultural. Hoy son millones de venezolanos que salen de Venezuela y que están deambulando incluso por Centroamérica, producto de esa tragedia institucional y total y regional. Normalmente hablamos desde una perspectiva teórica y académica sobre la democracia, las instituciones, el Estado de Derecho y demás, pero hay un elemento, Jesús María, del que quisiéramos escuchar tu opinión y es el comportamiento humano del ciudadano. Lo único que al final rescata el destino de una nación o de un continente es cuando el ciudadano, desde una perspectiva personal,
toma conciencia de la importancia que tiene participar en la vida cívica de su país y buscar la construcción de esos valores que al final dan como resultado una práctica democrática, el respeto de los derechos ciudadanos y por sobre todo la preeminencia de la libertad, que es el valor más importante de la especie humana. Danos en los segundos que nos quedan una visión sobre esto. Estoy muy de acuerdo con usted. Un país no es un hotel y por tanto si la sociedad quiere que haya libertad y que haya democracia, no puede pernoctar o vivir apático. Tiene que participar, tiene que enterarse, tiene que involucrarse y eso implica tomar conciencia de que la libertad y que la democracia no son cuestiones académicas o teóricas, sino que se cultivan en la vida práctica, es decir, en la actividad constante frente al poder y frente a las redes sociales y frente a las necesidades de controlar su propio gobierno y elegirlo. Ya. Pues bueno, si América Latina tiene la esperanza de poder rescatar su destino y que los latinoamericanos seamos capaces de construir las naciones con las que soñamos, dependerá precisamente de eso, ¿no? De la presencia del ciudadano en la vida cívica y política de su país. Gracias a académicos como tú, Jesús María, eso será posible. Gracias por tu tiempo. A ustedes también gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.